Bueno, vamos a proceder a grabar. A mí siempre me gusta avisar de que iniciamos la grabación para que sepáis y bueno, que vamos a proceder con la grabación de la webinar de hoy. El objetivo de esta grabación es que podamos subirla después al campus virtual para que nuestros alumnos del máster de energías renovables, del máster BIM en instalaciones, puedan disponer de esta grabación para que lo puedan ver en diferido cuando quieran. Pero aquel que haya sido invitado a través de redes sociales, pues nos puede solicitar a cualquiera de las asistentes que hayan gestionado esta invitación, puede solicitar la webinar a posteriori y se la facilitarán sin ningún tipo de problema. Antes de nada, como siempre hago, me presento para aquellos que no me conozcan. Yo soy Javier Ariza. Bueno, yo le doy a compartir. Sí, Juan Raúl estaba comentando que bueno, mi papel es la de dirección académica de los máster, en este caso de la Escuela Internacional de Posgrado, en el área de edificación y energías renovables. En este caso estamos muy metidos en todo lo que tiene que ver con eficiencia energética y sobre todo con energías renovables. Y aquí Juan Raúl juega un papel muy interesante porque él es docente en la escuela. Juan Raúl tiene una amplia trayectoria como consultor, como ingeniero en este tipo de energía solar térmica. Ha trabajado además en múltiples países. Y bueno, y de hecho viene a comentarnos una aplicación más para la energía solar térmica. Todos conocemos la energía solar térmica, la aplicación estrella, que es para el calentamiento de agua caliente sanitaria, pero hoy viene a hablarnos de otro tipo de aplicaciones que además están pegando fuerte en otros países, incluso ahora. Estamos comentándolo previo a la webinar, que es el secado solar. Se va a utilizar la energía solar para acelerar el proceso de secado debido a las altas temperaturas que se van a conseguir. No solo para el secado de productos se puede utilizar, con esa deshidratación que podemos conseguir también de forma rápida, sino también, como él comentaba, para el secado de lodos, ¿no, Juan Raúl? Si no me equivoco. Sí. No, Para se puede utilizar para de aguas secado. residuales. Perfecto. Sí, se puede utilizar para el secado de productos, digamos, agrícolas, minerales, lodos, Todo tipo para de... muchas cosas. Todo Exactamente. tipo de productos que se tengan que secar. Y hoy viene a presentarnos este tipo de aplicaciones. Además, tal y como anunciamos en la descripción, nos va a comentar cómo se pueden combinar no solo la solar térmica con otro tipo de energías también limpias, tal es el caso de la biomasa, ¿no? Incluso la eólica. Bueno, en principio sí, porque bueno, yo realmente aquí lo que explico son no tanto la parte de combinación, pero por su naturaleza como tal, si necesitamos una fuente de calor o más calor, evidentemente con la biomasa que genera calor, quemando la biomasa, es una fuente de calor adicional, digamos, para una cámara de secado y eso. Sí, y se combina a veces también con fotovoltaica para los sistemas de controles o aerogeneradores pequeños. Así, cada proyecto tiene su adaptación, digamos, al entorno social donde se está haciendo. Entonces uno puede utilizar diferentes fuentes, siempre todas, digamos, renovables. Pues perfecto, Juan Raúl, estamos ya, vamos, impacientes por escuchar Bueno, la presentación. ya voy. Sí, si puedes compartir, por favor. Voy a dar a compartir y empezamos y hablamos. Sí, Y vale. ya Y está. mientras que Aquí, Juan Raúl compartir. va compartiendo la presentación, os indico que bueno, para poder realizar cualquier consulta que queráis formularle a Juan Raúl, pues tenéis para ello un icono de una mano alzada. Y bueno, de esta manera, pues podéis formular vuestras preguntas y os daremos paso, o Juan Raúl o yo, el que lo vea primero, pues os dará paso para que podáis hacer las preguntas convenientes. Si deseáis esperar al final de la presentación para formular estas preguntas, pues también podéis hacerlo. Y bueno, ya sin más dilación, pues os dejo con Juan Raúl, que va a empezar con su exposición. Bueno, una pregunta antes de comenzar. Aquí se ve bien la pantalla mía del Sí, PowerPoint. lo que pasa es que no se ve en modo presentación. No se ve en modo presentación. Ahora la pongo. Uh-huh. Vale, ahora perfecto. Ahora sí se ve bien. Así, ¿no? Uh-huh.
Ahora está Muy bien. bien. Sí, sí, se ve bien, se ve bien. Cuando quieras, Juan Raúl, son todos tuyos. Sí. Bueno, aquí mira, Ramón Alba. He cogido la plantilla. Bueno, hoy comenzaremos un poco sobre una de las, digamos, importantes que existen en el campo de la solar térmica, el secado solar. El secado solar de productos variados, o sea, sobre todo productos agrícolas, alimenticios. También se puede utilizar para el secado de minerales, de maderas, de lodo. O sea, es una tecnología que no es tan difundida, pero, o sea, no es tan difundida comercialmente, pero sí es una tecnología que se conoce hace mucho tiempo. Por ejemplo, es una tecnología que desde los albores de la humanidad posiblemente, posiblemente sea la primera aplicación real, digamos, que tuvo la humanidad o los seres humanos de la energía solar, ¿no? Que es, digamos, el secado de productos agrícolas, de plantas, de medicinales, alimentos seguramente que se cazaban o que se recolectaban, se fueron secando. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo tomado, una foto muy ilustrativa que la he tomado de la Fundación Celestina Pérez, donde se puede ver, digamos, una persona que está, digamos, en un cordel, está tendiendo, digamos, alimentos. Al parecer, algún tipo de alimento, algún pescado, algún alimento de esa naturaleza. Pero la idea es que esta técnica se ha ido pasando de voz a voz y casi todos la utilizamos a diario. Cuando tendemos la ropa para secar, lo que estamos haciendo es, digamos, un secado al aire ambiente. Es una de las aplicaciones que casi todo el mundo lo utiliza. Nadie habla de ello, pero sí se utiliza. Y ahí se utiliza también para el secado del bacalao, que es muy conocido, y así en el campo de variados productos agrícolas. Muchos de los cuales, digamos, se secan se secan al intemperio, como está en esa foto, o se cuelgan o se tiran en una plazoleta, de una manera que sería un secado, digamos, natural al aire libre, sin ningún dispositivo que esté pensado con ese fin. Uno de los primeros dispositivos pensados para este fin, digamos, son estos, eh, y donde, como se pueden ver, es una tecnología que permite secar muy variados productos. Desde, por ejemplo, desde mi experiencia he visto que se ha secado, por ejemplo, plantas medicinales, productos agrícolas, maíz, ajíes, patata, café, y también otras aplicaciones no tan difundidas como el polen para, digamos, obtener, digamos, algunos derivados de este producto. Básicamente, todos más o menos tenemos una idea de estos equipos. Aquí he presentado unas ilustraciones de las más, digamos, conocidas o un poco difundidas, que sería una especie es un recipiente donde los productos están expuestos directamente. Aquí a la derecha vemos que también hay otros productos que no están expuestos directamente, simplemente al principio existe un captador solar, un captador que calienta el aire y este aire va dirigido a una cámara de secado. Ahora, ¿en qué consiste? ¿Qué es el secado solar? Bueno, es un proceso mediante el cual se extrae una determinada cantidad de agua de un producto utilizando la energía solar como fuente de energía. Cuando digo energía solar o energías renovables, puede combinarse con cualquier otro producto, otra fuente que nos permita generar calor como la biomasa, paralelamente al sol. Pero ¿por qué es hasta una cantidad determinada de agua? Porque hay productos, digamos, hay productos agrícolas, determinados productos que no exigen que los sequemos, digamos,
hasta el cero, hasta extraerle absolutamente todo el agua, sino hasta una cantidad de aproximadamente un 10% o un 5% de su contenido total. Por eso se plantea que es hasta una determinada cantidad de agua. Claramente esto varía en función esto varía en función del producto que queremos secar. Y aquí nos preguntamos, ¿qué proceso ocurre durante el proceso de secado? ¿Qué fenómenos? Bueno, el primero, aquí es una combinación de secado de dos fenómenos. Uno es una transferencia de calor por convección del aire a la superficie del producto. Este calor, cuando llega a la superficie del producto por conducción, este calor se transfiere al interior del producto. Y después, esto da lugar a una transferencia de masa. Cuando hacemos transferencia de masa, es que sea una transferencia, esta masa viene reflejada por el agua. O sea, el agua que se encuentra más cercana, el agua empieza un proceso de difusión desde su interior hacia la superficie del producto y de aquí se evapora al aire ambiente. Por lo tanto, ahí es un proceso que combina dos fenómenos, transferencia de calor por un lado y transferencia de masa por el otro. Es un proceso realmente complejo desde el punto de vista físico y químico por esta combinación de dos fenómenos diferentes. Por ejemplo, cuando estamos calentando agua, solamente hay un proceso de transferencia de calor, no hay otra condicionante, solamente transferencia de calor cuando se calienta agua. Evidentemente se transfiere el calor del absorbedor al fluido o el agua que pasa por un conductor. Pero en este caso aquí es una combinación de dos fenómenos de naturaleza diferente. ¿De qué depende este proceso de secado? En primer lugar, depende del producto a secar. O sea, cada producto tiene unas características determinadas, tiene una granología, tiene una textura, tiene una densidad. Cada producto es diferente. Entonces, esto condiciona el proceso de secado. La otra condicionante o la otra magnitud física importante es la cantidad de humedad del producto, o sea, la cantidad de agua que este producto contiene, este producto que vamos a secar. Sabemos que hay productos que pueden tener hasta un 90% de agua, otros pueden tener un 60, un 70. Por lo tanto, eso es un condicionante también importante, el grado de contenido de humedad del producto. Otro es la superficie externa del producto. No es lo mismo cuando vamos a secar, por ejemplo, una papa o una patata. Muchas veces lo que se hace es cortarlas en rodajas para precisamente aumentar. Con esto que hacemos, aumentamos la superficie externa del producto. Es lo mismo en su estado inicial, una patata o una papa es redonda y si la cortamos en rodajas, lo que hacemos es aumentar varias veces esta superficie externa del producto. ¿Por qué? Porque aquí es donde ocurre, digamos, el proceso de evaporación del agua. El agua tiene que, la parte interior va por un proceso de difusión hacia la superficie y de ahí entonces se evapora, la podemos extraer o evaporar del producto. Y después viene, digamos, las condicionantes del aire. El aire, tenemos en el aire la temperatura del flujo de aire. La temperatura es una variable muy importante en el secado, como todos conocemos. Otro es la humedad relativa. Aquí se unen dos factores. Uno es, por un lado, la temperatura y la humedad relativa del aire. Un aire, digamos, muy húmedo, con una humedad relativa muy alta, su capacidad de secado es baja. Y si el aire es más seco, su capacidad aumenta.
y la otra variable es la velocidad del flujo. Claramente, la velocidad influye en los procesos tanto de transferencia de calor como transferencia de masa. Es una variable que influye directamente. De ahí que en los procesos de secado o en los dispositivos que hacemos, en los dispositivos con objetivo de secar un producto, siempre tengamos en cuenta el tema de la velocidad. Y algunos dispositivos de estos o equipos o secadores solares tienen ventiladores, utilizan una convección forzada del aire. A continuación vamos a ver qué es la humedad relativa del aire. Bueno, para los que conocemos, los técnicos, las personas relacionadas que han estudiado ingeniería o tecnología asociada con el aire, conocen este término. Este es un término bastante conocido, muchas veces en los partes meteorológicos se comenta la humedad relativa es tanto, un 60%, un 70%, pero en sí que es un valor relativo, como bien dice ahí, humedad relativa. Humedad relativa es un término y hay otra variable física que es humedad absoluta, que es la cantidad absoluta de agua. Son dos términos parecidos, pero no son igual. La humedad relativa es como bien dice, es una relación, es un porcentaje. Se da en por ciento. Es la cantidad de agua que el aire es capaz de contener. Se expresa, o sea, es la cantidad de agua que contiene esa agua a una determinada temperatura. Se expresa como la presión de vapor de agua que el aire contiene respecto a la máxima presión de saturación que podría contener. Por ejemplo, este aire que yo tengo aquí, cuando te decimos que tiene 100%, que es que ya ese aire, su capacidad de contener vapor de agua ha llegado, digamos, a su tope. Es como yo a veces le digo a la gente que es como una especie, es como un globo, ¿no? Que yo tengo que ser, es como un depósito. Es como un depósito. Si yo tengo a una temperatura determinada, este aire que yo tengo me puede absorber, digamos, poner un ejemplo así rápido, 1 litro de agua. Y si el aire contiene medio litro, por lo tanto, su humedad relativa es de 50%. Es un poco así, es como como dice aquí, es la capacidad máxima, es la capacidad máxima que puede tener, digamos, de contenido de agua del aire. Es un valor relativo, como bien dice, porque es la relación del estado actual con respecto a esa capacidad máxima. El secado, aquí me sale un cartelito que no se me quita. A ver si lo quito. El secado se basa en principio, para poder secar el aire, no debe llegar a esta condición de saturación. O sea, si el aire tiene 100% de humedad relativa, su capacidad para secar es nula, porque ese aire no tiene capacidad para seguir, digamos, absorbiendo agua. Ha llegado a su tope, es como un depósito. Está lleno. O sea, si está lleno ya no puede echarle más agua. Por lo tanto, de ahí ese depósito tenemos que vaciarlo. ¿Cómo ese depósito se vacía? En la práctica se vacía aumentando la temperatura. O sea, aumentar la temperatura, como ahí tiene un contenido absoluto de agua, al aumentar la temperatura, lo que me hace es aumento este depósito imaginario. No es un depósito que es la capacidad de absorción del agua, esa capacidad que podemos decir que es un volumen, si esa capacidad, cuando aumenta la temperatura, aumenta. Y cuando baja la temperatura, disminuye. Que se manifiesta, digamos, en la vida real, en lo que se conoce a veces, si disminuye mucho, 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 llegamos a un punto en que esa agua, digamos, condensa. Y es lo que se conoce es lo que se conoce como temperatura de rocío. Y es lo que vemos todas las mañanas
Las personas que tienen oportunidad de pasear por los parques o personas así, donde esas goticas de agua están en las plantas, en las hierbas, ya condensadas, ¿no? Ya ha bajado su temperatura y ese volumen ha disminuido hasta que llega un punto en que ya llega un punto en que sobrepasa el contenido al volumen y entonces se condensa. Aquí vemos qué ocurre cuáles son, digamos, cuáles son las fases de secado. Cuando secamos un producto, hay un tiempo inicial que es constante, que es un tiempo de una velocidad constante y relativamente alta, en el cual se extrae el agua superficial. O sea, el agua que se encuentra más próxima a la superficie de los alimentos o del producto. Esa es una velocidad constante, por eso al principio, cuando secamos, hay digamos, tiene un tiempo relativamente corto, digamos, una caída de la humedad relativamente importante. O sea, el secado, prácticamente podemos tener un 60 o 70% del secado. Después, ese un contenido que se encuentra en el interior del producto, tiene que esperar un tiempo a que vaya por un proceso de difusión. O sea, un proceso es similar al proceso de la conductividad térmica. Es un proceso lento de difusión que hace entonces que disminuya la velocidad de secado y llega un momento en que ya prácticamente esa velocidad tiende, digamos, a un mínimo asintóticamente. Tiene un mínimo y ya el producto en principio ya no se podría secar más. Seguramente debido a la naturaleza a lo mejor de los enlaces moleculares que ya entran en otra fase de esa agua. O sea, primero hay un proceso de velocidad constante relativamente alto y después comienza unos mecanismos más lentos de difusión que hace que el secado ocurra más lentamente. Y ahí, digamos, este tiempo, digamos, hasta obtener la humedad relativa deseada. Si queremos tener un producto, una humedad relativa, por ejemplo, aquí de un 10%, bueno, el tiempo es X. Y si la humedad relativa queremos llegar a un 5, bueno, igual tendríamos que esperar el doble del tiempo, porque ya el proceso es muy lento. ¿Qué condiciones favorecen un buen secado? Un buen secado. Bueno, básicamente hay, como comentaba, es un proceso complejo. O sea, el secado es un proceso que intervienen dos fenómenos de naturaleza diferente. Un fenómeno de transferencia de calor y un fenómeno de transferencia de masa. Estos fenómenos están aquí condicionados también. Condiciona, digamos, las condiciones que pueden favorecer a eso. La transferencia de calor, evidentemente, con la temperatura del aire, o sea, del flujo de aire que está pasando sobre el producto, es recomendable que esté entre 40 y 70 grados. Claro, esto, como yo explicaba al principio, hay que tener cuidado porque a veces hay productos que son muy delicados, que puede ser que no se sequen a más de 40 grados, sino que lleguen a 35, 36, porque se quieren favorecer ciertos procesos biológicos o ciertos crecimientos de biológicos o microorganismos que condiciona que tengamos que movernos en temperatura cercana a 40, a 35, 40. También hay otros procesos que son minerales, otros procesos que permiten secado a más de 70 grados. En este caso, si tengo un proceso que necesita secado a más de 70 grados, con energía solar igual tendría que, en este caso, utilizar a lo mejor una fuente auxiliar de calor que la podemos obtener de la biomasa. Porque nosotros cuando quemamos biomasa, generamos calor y este calor se puede aprovechar para calentar el aire.
a través de un intercambiador de calor. Seguramente no conviene lanzar los gases de la combustión directamente a la cámara de secado, porque como ustedes saben, los gases de la combustión tienen, digamos, sustancias que no son beneficiosas. A veces tienen óxido de azufre o otro tipo de componentes, digamos, CO2, componentes que no han quemado bien o que se forman en el proceso de la combustión y no es recomendable lanzarlo directamente. Igual se utilizaría a lo mejor un sistema, algún intercambiador para poder aprovechar este calor y entonces redirigirlo ahí. Siempre hay que tener en cuenta, siempre, la característica del producto. Si hay productos que permiten este contacto directo de los gases de combustión, bueno, pues no hay problema. Pero si hay productos como sobre todo los productos de alimentos, es dudoso que no es recomendable unos gases de combustión dirigirlos, digamos, a la cámara de secado donde tenemos estos productos. Y como comentaba, la otra variable muy importante es la humedad relativa del flujo del aire. Se recomienda que sea menor del 60%. Evidentemente, existen unas gráficas, unos diagramas de la humedad relativa que uno ahí sabe, digamos, podemos a presión atmosférica, sabemos, digamos, si a qué temperatura, qué humedad corresponde, etcétera. Ahí uno para entrar ya en un cálculo más específico, ya podemos utilizar este tipo de diagrama. El otro valor importante es que hay una corriente de aire. Una corriente de aire o un flujo de aire constante sobre el producto favorece, digamos, el proceso de conversión de calor y de masa. Bueno, eso lo sabemos. Cuando hay un flujo, en el caso de la transferencia de calor aumenta, se conoce que aumenta el coeficiente de transferencia de calor a través de transferencia de calor. Y también el coeficiente de transferencia de masa o de humedad también aumenta. También hay expresiones, digamos, físicas, ¿no? Ecuaciones que permiten determinar también estos coeficientes de la teoría, digamos, de conversión de calor y de transferencia de masa. Ahora, ¿cómo se puede lograr el flujo de aire constante? Bueno, por circulación natural, si nosotros tenemos, por circulación natural, si tenemos un recipiente, un dispositivo donde incide el sol, esto aumenta la temperatura, hay un aumento de la temperatura, disminuye la densidad del aire y hace que existe una convección natural por fuerzas convectivas. Pero muchas veces se requiere en algunos productos para acelerar este proceso de secado, también se puede utilizar una ventilación forzada. O sea, en algunos casos, si quiere acelerar el proceso, entonces utilizamos una ventilación forzada a través de ventiladores. Estos son equipos que precisamente tienen esa función de impulsar el aire. Y también, digamos, los otros valores que siempre tenemos que controlar bien, la temperatura y la humedad relativa. Cuando tenemos el efecto invernadero, que no es otra cosa que aumentamos la temperatura del aire en un recipiente, en un espacio, y al aumentar la temperatura disminuimos a ver la humedad relativa del aire. Entonces, es conveniente aumentar la temperatura porque a la vez tenemos un efecto adicional que aumenta, digamos, esta capacidad de absorción del aire. Aquí vemos, por ejemplo, una gráfica o un esquema de un secador solar, digamos, básico o el primero o de contacto directo. Como pueden ver, la historia aquí se trata de
lograr esos mismos efectos que tenemos, que comentamos anteriormente, estos factores que influyen en que aumente el proceso de secado. Por ejemplo, aquí tenemos unas aberturas inferiores y unas aberturas superiores. ¿Con qué objetivo? Aquí entraría aire frío, aquí tenemos eh, aire caliente, ya que tenemos una incidencia de radiación solar en este espacio cerrado con una cubierta transparente, pueden ser vidrio. Aquí tenemos los productos, aquí en estas bandejas colocamos los productos, el aire frío al incidir en la parte inferior se calienta al contacto con la bandeja y a la vez disminuye la densidad y este aire caliente sale por la parte superior. Una forma de regular la cantidad de flujo de aire es, digamos, si yo tapo de estos tres agujeros, tapo dos, pues bueno, aquí tengo uno solo, y si estos dos, yo tapo uno, ¿qué hago? Disminuyo en este caso la, la corriente de aire, o la velocidad. Si quiero aumentar el flujo de aire, bueno, pues dejo abiertos estos tres, dejo abiertos todos los orificios. Pero básicamente este dispositivo, en este dispositivo, en este secador solar tan sencillo, se cumple, digamos, todos los factores que favorecen el proceso de secado. Tenemos una cubierta, incide los rayos solares directamente, aumenta la temperatura, disminuye la humedad relativa y creamos un flujo constante de aire. En este dispositivo se cumplen los tres factores que hemos conversado aquí. Los tres factores se cumplen aquí. Aquí tenemos entonces, vamos a ver los tipos de secadores. Los secadores, a mi modo de ver, bueno, se clasifican de muchas maneras. Hay muchas clasificaciones de secadores. Pero yo creo que en principio hay dos grandes grupos. O sea, hay dos grandes grupos. Están los secadores, los directos, que son secadores como el representado en la foto anterior, en el cual los productos se exponen a los rayos solares. ¿Ya? Los productos están expuestos a los rayos solares. Pues este es un secador directo. Después hay otro tipo de secadores indirectos, en el cual los productos se encuentran en una cámara de secado no expuesta a la radiación solar. Por ejemplo, este de aquí. Puede ver, está totalmente cubierta y su única, fuente de energía o única fuente de energía es, digamos, este captador solar o este colector solar que es de aire, es un captador solar de aire, entre el aire, la parte inferior se va calentando y lo dirigimos a la cámara de secado. Después tenemos unos secadores que muchas personas lo llaman mixtos, aunque en el fondo es un secador, digamos, directo, porque como ven, está expuesta, digamos, el producto está expuesto directamente a los rayos solares. En este mixto, claro, aquí además de la acción de los rayos solares sobre el producto, también tenemos esta fuente, este captador suministra una fuente adicional de calor. O sea, en este seguramente tendremos una temperatura más elevada que en este. Aquí tenemos una fuente adicional de calor que dirigimos a la cámara de secado. Y aquí no, aquí solamente disponemos de esto. ¿En qué caso se utiliza uno, digamos, a la acción de los rayos ultravioletas y que lo degradan y degradan digamos, sus cualidades? En este grupo tenemos las plantas medicinales. Determinados, digamos, alcoholes de las plantas medicinales se ven afectados, digamos, por la acción directa de los rayos solares, por la acción del componente, digamos, ultravioleta o el visible cercano al ultravioleta, que hacen que el producto pierda, digamos, sus propiedades medicinales, que es el principal objetivo de ese producto.
Entonces, estos productos muchas veces los tenemos aquí. Es necesario tenerlo en una cámara cerrada donde no incidan los, los rayos solares. Ese es una condicionante importante. Por eso decía, cada producto de secado. O sea, hay que tener en eso cuidado, porque hay que tener eso en cuenta porque los productos tienen diferentes tratamientos, digamos. Tratamientos y eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar el tipo de secado. Bueno, esta foto se refiere a un trabajo que yo estoy aquí en este paper con el profesor Becker, que es de la Universidad Nacional del Centro del Perú en Huancayo. El profesor Becker, realizamos ese trabajo en una visita que yo hice allí con ellos hace unos años. Muy, muy interesante el trabajo. Si lo pueden ver ahí en la revista, aquí está, revista chilena 28/2/2020. ¿Qué ventaja tiene el secado? Ventaja de un secador solar. Bueno, una de las ventajas principales es que, claro, disminuye significativamente el tiempo de secado si lo comparamos con un secado natural al ambiente. Si lo comparamos que para secar un producto lo tiramos en una superficie o una plazoleta de cemento o una superficie, claro, en el caso de nosotros aumenta significativamente porque aumentamos las condiciones que favorecen el proceso de secado. Aumentamos la temperatura y disminuimos la velocidad relativa. Esas dos condicionantes lo logramos en un secador solar. Otro aspecto importante, también muy importante, es que disminuye mucho o si no erradicamos en su totalidad. Muchas veces no me gusta ser absoluto, porque hay una segunda ley de la termodinámica que te dicen que los procesos reales son irreversibles, o sea, siempre en los procesos reales casi es imposible alcanzar el 100% absoluto, por lo tanto, siempre me cuido de no ser absoluto, ¿no? Porque a lo mejor el 99% es alto, pero no es 100. Entonces siempre hay que un poco tener en cuenta estos detallitos así. Pero sí, disminuye mucho la pasión, ya sea por los agentes que tenemos en el ambiente, por ejemplo, como le comentaba, a veces temas de si está una plazoleta al lado de un parking, los coches van tirando humo, o si no, si lo tenemos al lado de un lugar de una fábrica que que expulsa a la atmósfera determinadas partículas de polvo de su producción. Si lo tenemos ahí tirado, si lo tenemos colocado en el ambiente, claramente le cae encima del producto. Y también están los agentes, las partículas en suspensión en la atmósfera, los aerosoles, partículas físicas, ¿no? O sea, con este proceso de secado, con el secado solar, ese problema prácticamente lo eliminamos. El otro es que se reduce mucho el riesgo de aparición de microorganismos y hongos, hongos y moho, que es un tipo de hongo en los productos alimenticios cuando se secan al aire libre. ¿Por qué? Por todo el tema de las humedades, de que no hay un control, digamos, eficiente del proceso de secado o dejarlo al aire libre. Ya sabemos que puede llover por la noche o mega apariciones, las temperaturas son a veces bajas, lo que favorece, digamos, la aparición de estos microorganismos. Y no menos importante también es, bueno, la reducción del impacto ambiental. Utiliza fuentes renovables de energía no contaminantes. Y lo otro es que es viable económicamente. Es una tecnología que es viable económicamente por los beneficios de incrementar mucho la cantidad y la calidad del producto. Y eso en algunos estudios que se están llevando, que
están llevando en muchos lugares. Yo lo he podido comprobar en Perú, donde hemos favorecido mucho con el secado, que se aumente mucho la calidad de estos productos, sobre todo temas del propóleo, la miel, el polen, plantas medicinales, el aguaimanto, productos alimenticios, que aumenta mucho su calidad, y esto, al aumentar su calidad, estos productos se pueden, con lo cual esa inversión se recupera relativamente pronto, en 2 o 3 años, sino en dependencia del tipo de producto. No te digo ya del tabaco, que se seca también en secadores naturales. Factores que influyen en el uso extensivo del secado solar. Se han hecho varios estudios, sobre todo de organizaciones, ONG, con fines de precisamente que este uso se llegue, digamos, a todos. O sea, este es un uso que en muchos lugares significa una mejora importante del nivel de vida, de calidad de vida de las comunidades. Entonces, este tipo de proyectos, cuando lo hacemos, digamos, relacionado con este enfoque, tenemos que analizar su viabilidad y sostenibilidad. Cuando decimos que es viable secado, un proyecto de secado, estamos hablando de evaluar primero la coherencia del proyecto y la capacidad de movilizar los recursos materiales y humanos. Y cuando decimos que es sostenible, se refiere a mantener esto en el tiempo, o sea, que el proyecto se pueda sostener en el tiempo. Entonces aquí voy a mostrar ahora cuáles son, digamos, estos factores que influyen precisamente en el uso extensivo. ¿Nosotros qué queremos? Que estas tecnologías precisamente llegue a la gente, llegue a las comunidades, se vayan implementando, se vayan creando, digamos, capacidades laborales también, eh, y se vaya mejorando al fin y al cabo el nivel de vida de las poblaciones. Algunos proyectos de estos, claro, requieren muchas veces en el entorno un apoyo político. Pues, sabemos, muchas veces requiere un apoyo político. Lo verían como algo positivo. Es viable también y sostenible medioambientalmente. Es también económicamente, y es vulnerable a catástrofes naturales. Bueno, quiero decir que si hay no quiero exagerar un poco aquí, estamos hablando de que lo podemos, digamos, momento dado, los secadores se pueden desplazar, se pueden proteger de tormentas, o sea, de huracanes, o fenómenos ya naturales extremos, ¿no? Lo otro es que las personas, hay mucho, hay una capacidad, o sea, hay una capacidad, yo diría, institucional, digamos, hay personas como organizativo. La población evidentemente se beneficia, hay equidad de género, ayuda, digamos, contribuye a crear, digamos, a fomentar los aspectos socioculturales o la cultura local, porque muchos de estos productos se pierden o se olvidan. Y aquí nosotros lo rescatamos. Desde el punto de vista de diseño, es una tecnología sostenible, está comprobada. Hay información, hay determinados, en Internet podemos encontrar material, manuales, libros, algunas guías de, de construcción. Incluso hay vídeos también en YouTube donde se explica, digamos, cómo se puede construir también, o sea, de todo
punto de vista que lo vemos, es una tecnología que yo creo que hay que irla, hay que irla potenciando, hay que ir potenciando su uso. Aquí tenemos ya, vamos a empezar ahora, ya una vez que aquí mostrar una serie de secadores que ya se han fabricado de algunos autores que tenemos, bueno, lo es seleccionado de muchos modelos que me han llamado más la atención, más significativo, ¿no? Por su complejidad o por su diseño. Este, digamos, es un secador solar de uso mixto, como ven. Tiene aquí en la parte delantera, tenemos como una parte de calentamiento del aire y hay una cámara de secado. El autor aquí le ha construido una especie de una chimenea para aumentar, digamos, el tiro de aire. Es un secador que se ve, se puede hacer, digamos, con recursos locales. La base puede ser de hormigón, de ladrillos construido a mano y lo demás materiales son, digamos, sencillos, ¿no? Que son, digamos, cristal, madera. Y en la parte delantera deberíamos tener la poder sale e introducir el producto. Evidentemente, aquí, al tener diferentes fases, aquí pondríamos, ¿no? Aquí tenemos un sector A, un sector B y un sector C. Ya un proceso de difusión molecular del agua, yo lo pondría aquí, y aquí pondría el producto más húmedo inicial. Y una vez que cerró el secador, digamos, es muy interesante y muy intuitivo, muy sencillo de construir. Ver los secadores, aquí siempre vamos a observar las bandejas. Como ven aquí hay una especie de una es un secador básico, digamos. Los secadores más sencillos, este tipo que son básicos, que son, como ven aquí, están construidos con materiales locales, materiales propios, son relativamente muy económicos, porque relativamente el elemento aquí posiblemente más costoso sea la cubierta transparente y eso depende porque podemos también utilizar poliuretanos o también podemos utilizar plásticos como material transparente de la cubierta o, o, o vidrio, vidrio también. Y aquí de la izquierda todavía es uno lo puedo ver, yo lo llamo a estos secadores de indirectos que son, digamos, son los más básicos, son los más sencillos, son los más sencillos y también los más económicos. Pero a la vez aquí, este está secando seguramente ajíes, seguramente está secando ajíes y en un día ya se alcanzaría ya la terminación de todo el proceso. Bueno, aquí tienen también una apertura inferior, aquí superior, seguramente. Y aquí por debajo entraría por la parte frontal el flujo de aire. Después ya tenemos estos secadores que son indirectos. Como pueden ver, ya son unas tecnologías más elaboradas, ya son un proceso más elaborado. Este a la vez se puede clasificar como, bueno, como no se ve muy bien, yo creo que es transparente, sería un poco mixto, no tanto indirecto, este sería un poco mixto. Esta es una empresa mexicana que se llama Saexa, que
que comercializa este tipo de secador. Como ven, tienen una parte inicial que son un captador de aire. Aquí tenemos abertura, el aire al pasar por el captador se calienta y se dirige por esta tubería, se dirige al interior de la cámara de secado. Ya es un producto ya que se comercializa, es un producto de México, que una empresa mexicana que comercializa este tipo de producto más elaborado. Como pueden ver, es un producto ya que tiene una tecnología, digamos, detrás. Y aquí a la izquierda de una fundación, la Fundación Terra, este es un modelo, digamos, más sencillo, pero también aplica el mismo fenómeno. En este caso, este es indirecto totalmente. Como podemos ver, la cámara de secado tiene una tapa, lo cual impide, digamos, que la radiación solar incida directamente sobre el producto. El captador realmente se ve relativamente pequeño, ¿no? Se ve relativamente pequeño para el tamaño de la cámara, ¿no? Igual debería ser un poquito más grande, igual tiene 1 metro y algo. Pero bueno, a lo mejor el producto secar no requiere más área de captación. Igual puede ser, como le explicaba, plantas medicinales, algún producto muy delicado que no requiere, digamos, más complemento de energía. Este también estos son secadores comerciales, o sea, son productos que se fabrican y se comercializan. Por ejemplo, este secador es un secador solar de la firma Alsol Fluid, que están en Murcia, España. Están aquí en España. Pueden ver, es un secador eh, relativamente también de contacto directo. En este caso, el producto a secar se coloca directamente en la bandeja. El técnico, bueno, está aquí señalando la manera digamos, colocar los productos. Parece que tiene aquí una especie de una bisagra, el cual se abre y se cierra. Y aquí muestra, digamos, la parte inferior parece también que tiene una especie de captador, una especie de un absorbedor, el cual le permite regular aquí con este ganchillo. Me da la impresión, permite regular el flujo de aire. Si voy cerrando o ampliando, voy dando mayor, digamos, cobertura al flujo de aire. Esta es una empresa de Murcia del 2012. He visto ahí en internet que lo están comercializando aquí en España. Y es un captador relativamente económico, está entre alrededor de los 300, 400 euros, por ahí. Después tenemos esta propia firma, esta firma mexicana que estamos viendo, de esta misma gente. Es una empresa, parece bastante poderosa, ¿no? En el sentido que he visto aquí, que fíjense, ya produce secadores solares de una magnitud, de un secador industrial, ¿no? O sea, son secadores de una magnitud apreciable. Como pueden ver, está formado por un sistema de captación de aire, que debe ser esta parte inicial, el captador de aire. Ya en estos tipos de secadores industriales sí permite, digamos, hacer una combinación. Son secadores que permiten aquí, en casos necesarios, sí utilizar otras fuentes de energía, sobre todo, digamos, para el periodo nocturno, ¿no? Cuando no hay radiación solar, generalmente eh, se puede combinar aquí con fuentes, digamos, con, con fuentes de calor como la biomasa, y también en su aplicación también podemos observar que se pueden tener también dispositivos fotovoltaicos para el manejo de los flujos de aire. Vemos que un secador grande, porque fíjense la altura de esto de una construcción, parece esta cámara de secado igual tiene 2 metros de altura y de ancho igual tiene 4 metros. Y de largo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De largo tendrá 10, 12 metros. O sea, es un secador realmente industrial. Este tipo de secador se utilizan sobre todo para temas ya de minerales. En mi país, que yo soy cubano, se construyó hace mucho tiempo uno parecido de secado de madera.
también así bastante grande, de 36 metros cúbicos, pero que utilizaba, digamos, no, era un secador indirecto, no utilizaba, digamos, un sistema de captación exterior, sino dentro de la misma, un secador indirecto. La cámara de secado a la vez recibía radiación solar, pero el producto no estaba en contacto con la radiación solar, sino que había un absorbedor, había como una, sí, tenía como una bandeja superior que ahí incidía rayos solar y de ahí refleja, de ahí por emisión térmica se calentaba el aire por convección y por emisión radiaba, digamos, el producto que estaba en el inferior. No era un producto de contacto, pero sí era un producto, era un secador con objetivo de industrial o semi-industrial, como este. Este caso, de este mismo tamaño, pero este utiliza, digamos, estos captadores para como fuente de energía. Después aquí tenemos esta otra empresa, Solar Flex de California, en Estados Unidos, que bueno, comercializa este secador. Es un secador que es también de contacto directo. Me da la impresión que tiene aquí, al tener este sistema fotovoltaico, seguramente debe tener un pequeño ventilador para, digamos, hacer recircular el aire. Me da la impresión de que el producto se encuentra a lo mejor en la cámara interior. No parece que esta parte superior parece ser que es el captador de aire. Aquí lo tiene en la parte superior y debe de seguramente redirigirlo a el inferior. Aquí parece ser que hay un ventilador que lo extrae y lo dirige, ¿no? Lo hace recircular. No está muy bien, no da muchos detalles, pero bueno, algo así. Y bueno, parece que está como una especie de un taller, ¿no? Porque hay un coche y eso. Parece que está en la entrada de un taller. Más bien parece un prototipo, aunque ellos dicen que es es un producto comercial, pero me da la impresión que parece todavía está en fase de prototipo. Y aquí deben tener seguramente los sensores de temperatura. Pero bueno, son ideas. O sea, en esto no hay una sola norma, es seguir los criterios que queremos, ¿no? Seguir eh, los criterios, digamos, que hablamos al principio, ¿no? En este caso es una cámara, es un secador, y yo lo clasificaría como secador indirecto, porque esto que está aquí inclinado y sin bandeja, parece ser que es captador de aire. Aquí veo una especie de un motorcito aquí arribita, aquí arriba, seguramente es un ventilador. Está curioso. Y este, digamos, es un secador ya de una magnitud, como pueden ver en la foto, colosal. Ya este es una mega construcción, como ustedes pueden ver, es algo, digamos, grande, grande, ¿no? En su magnitud. Es un secador que utiliza, ¿no? Pese a ese gran tamaño que tiene, vemos que es un secador ¿de qué? De contacto directo, porque aquí el aire, digamos, la radiación solar incide directamente sobre el producto. Estamos viendo que entre el aire seco por aquí se calienta, deben tener unos extractores grandes. Aquí vemos uno, aquí vemos como una especie de una tubería y el aire se extrae por este lado. Aquí tenemos que tener seguramente una, unos ventiladores colocados que deben de ser estos elementos aquí pequeñitos que se ven en el tejado y me da la impresión, es para secar lodo, o sea, es una secador solar de lodo de una empresa de tratamiento de agua. Tratamiento de agua es verdad que genera, digamos, lodos o esto que llaman las salmueras, que muchas veces eh, tienen, tienen su valor, ¿no? Y en vez de tirarlo, en vez de tirarlo como algo contaminante al medio, igual han decidido secarlo y una vez que esté seco, digamos, ya almacenarlo. Es una construcción realmente muy grande. Fíjense la altura, aquí deben tener por lo menos 4 o 5 metros, el ancho debe ser como 20 metros y el largo igual hasta 100 metros, ¿no? Es una obra colosal, ¿no? Yo nunca había visto algo así.
Es una otra cosa. Y todo es con energía solar. Yo les digo, o sea, la cantidad de energía, si esto tiene 40 por 100 o 20 por 50, estaríamos hablando de 1000 metros cuadrados. 1000 metros cuadrados. Usted se imagina la energía que incide en 1000 metros cuadrados. Al día son aproximadamente 5 kilovatios hora. Estaríamos hablando de 5000 kilovatios hora. 5000 kilovatios hora, ¿cuánto es? 5 megavatios hora. Es la energía que incide aquí. Y seguramente con un rendimiento muy elevado, porque son procesos que transcurren a baja temperatura, relativamente 40 grados, 30, 40 grados, 50, son procesos que deben tener una eficiencia muy alta, de orden de, posiblemente pasen de 50%, yo diría que cercano a 70, 80. Como pueden ver, y la cantidad de energía que aquí tuviésemos que suministrar si fuese con una fuente, digamos, una fuente convencional o de petróleo, ese sería colosal. Aparte de que está en un lugar apartado, seguramente son zonas donde este tratamiento es difícil de llegar con otros medios, etc. Pero sí, sí, muy, muy, muy ilustrativo, muy, muy ilustrativo. Vamos a ver aquí entre aire seco, puede ser que exista una especie de, posiblemente exista una especie de unas cadenas, o no sé bien, parece que el lodo se pone aquí y después lo van removiendo. Bueno, no da mucho detalle, me gustaría verlo. Me gustaría verlo. Porque fíjense que parece que son los lodos, ¿no? Están aquí puestos. Y este debe ser algún mecanismo que tienen para moverlo, ¿no? Para precisamente lo que hablamos, ¿no? Favorecer las capas húmedas que están abajo, ponerla en la parte superior para favorecer el proceso de secado. Pero el principio siempre es el mismo, señor. El principio es favorecer, o sea, al removerlo, muevo, digamos, la humedad que está en el fondo, lo pongo en la parte superior, favorece el secado y llegará un tiempo que ellos ya determinen que ya está seco cuando alcancen los parámetros que ellos han determinado. Como pueden ver ustedes aquí, tenemos secadores solares desde muy pequeñitos, desde muy artesanales, desde muy sencillitos, hasta secadores solares, digamos, de una magnitud, digamos, como este, que son verdadera obra de ingeniería, o sea, son pues, secadores solares, digamos, muy, muy grandes, muy industriales y todo. O sea, hay una amplia gama, desde los sencillos hasta los más complejos. Hay modelos comerciales sencillos y hay modelos comerciales ya semi-industriales, como este que vimos de Saesa, de los mexicanos, y este ya es, digamos, el- la cumbre, digamos, el que yo he visto más impresionante, más grande que yo he visto. O sea, que podemos encontrar todo, o sea, hay una gran variedad, o sea, y la cantidad de energía que aprovecha esto, imagínense, 5 megavatios al día, 5 megavatios. También es mucho, suponiendo que la radiación solar media sea de 5 kilovatios. Si es mayor, pues mayor. Y bueno, hemos llegado al final. Ha sido un placer poder tener esta charla con ustedes. Si cualquier pregunta, conversamos, debatimos, hablamos. Estoy a su disposición. Espero que haya resultado interesante conocer, digamos, esta tecnología de secado solar, que es una tecnología que está enmarcada dentro de la energía solar térmica. Está enmarcada dentro de ese gran capítulo que se llama energía solar térmica. ¿Alguna pregunta, compañeros, amigos? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Hola. Sí, profesor, Muy buenas, profesor. darle las gracias porque ha estado excelente la presentación, de Muchas verdad. gracias. Creo que es bien importante y aporta muchísimo. Claro que sí. Sí, muchas gracias de parte mía también. Sí, sí, es que una tecnología que como ven se puede hacer desde pequeñas cosas hasta grandes cosas. Se puede hacer, como han visto esa parte final, también se puede hacer grandes instalaciones.
desde lo sencillo hasta lo más complejo. Y ya se están comercializando, yo he visto que se están comercializando en muchos países de América, sobre todo en México. En México hay mucho secado porque sé que ahí se utiliza mucho en las comunidades y hay un potencial eh, de institutos de investigación y universidades importantes en México. En México se utiliza mucho, en Perú también, en Argentina. Aquí en España, como han visto, también existe empresas que comercializan. Y por otro lado, también he visto que hay países como la India, China también. O sea, es una tecnología que está en el mundo entero, en África también, Sudáfrica, África. O sea, una tecnología que está y tiene mucho potencial, porque el secado realmente, en el proceso de secado se gasta mucha energía, mucha, mucha. ¿Algún comentario? ¿Alguno que era, bueno, si le ha parecido bien? Si ya, profe Javier, no sé si hicieran algo. Creo que tiene el micrófono en silencio. Ahora sí se escucha. Ahora sí, que se perdió la comunicación. Ah, vale. Disculpad. Javier, no te oyes. Tenía el teléfono No, en silencio. Ah, vale, sí, vale. no se escuchó nada de lo que dijo anteriormente. Vale, sí, tenéis razón, es que tenía el micrófono en silencio. Nada, simplemente le estaba dando la enhorabuena a Juan Raúl, hacía extensiva las felicitaciones del resto de asistentes. Nos ha parecido una exposición magistral, como todas las que hace Juan Raúl, y nada. En mi caso, pues la verdad es que yo siempre he estado muy relacionado con el mundo de las instalaciones y siempre he asociado la solar térmica en el mundo de la edificación al calentamiento de agua caliente sanitaria, como exponía justo al principio. Y lo cierto es que ahora veo que existen más posibilidades. Estas aplicaciones, además, me parecen muy lógicas. Tienen muchas aplicaciones al sector industrial. Y bueno, como te digo, me ha parecido una ponencia excelente. No sé si hay algún asistente, algún compañero que quiera formular alguna cuestión sobre lo que hemos visto hoy. De todas formas, contaremos con Juan Raúl en el futuro para que sigamos explorando este maravilloso mundo de las Claro que energías sí, claro. renovables. Él está involucrado en muchos proyectos, como os decía, Sí, es consultor, es senior alemán en este tipo de energías, ha estado involucrado en muchos proyectos a nivel internacional y es gran conocedor de este tipo de tecnologías. Así que, pues seguramente en el futuro vendrá a hablarnos de otro tipo de procesos. sí, hay muchos. Está también el agua, también, destilación de agua. Realmente hay muchas aplicaciones térmicas, sí. Es un mundo muy interesante y yo creo que hay muchas soluciones que tenemos y que al final contribuyen a eso, a que este sea una tecnología extensiva. La palabra extensiva es que hay que hacerla llegar a todos. Así, si las usamos todos, mejoramos el medio ambiente, el planeta. No usamos todo tipo de energía contaminante, Y que favorecen los al final, procesos. claro, y al final la tendencia va a ser Va a esa, ser ¿no? eso. Porque el objetivo planteado, por lo menos a medio largo plazo, va a ser la reducción del consumo, ya se está hablando prácticamente a cero, ¿no? El consumo Claro de que sí. energía. Sí. Entonces, vamos a tener que hacer extensiva de ese tipo de energía a más aplicaciones. Claro que sí. Y este tipo de soluciones creo yo que va a ser pues eso precisamente, ¿no? Soluciones que vamos a tener que implementar a diferentes niveles, no solo en el sector residencial, que es el más conocido, sino también en este sector industrial.
Claro que sí. Pues Juan Raúl, muchas gracias Bueno, de nuevo a muchas todos los que gracias a habéis asistido ustedes. también. Gracias a Gracias ustedes. Sí, muchas gracias. Gracias a por ustedes. asistir. Y nada, pues seguimos en el camino, como el camino del sol. Seguimos Sin avanzando, duda. sin Nos duda. veremos en Bueno, otra, nos donde veremos te siempre. invitemos a otro Estoy a su webinar. disposición. Cualquier pregunta o se la pueden enviar a Javier y él me la hace llegar. O todo lo que sea avanzar, todo lo que sea aplicación y avance, ahí está, ahí contarán conmigo. Perfecto, pues nada, si os parece, damos por finalizada la charla de hoy y nada, os emplazo a la charla de la semana que viene, donde vamos a invitar a Juan Carlos Gil, el CEO de una empresa de ingeniería que se dedica a la instalación de paneles fotovoltaicos, nos va a hablar de los incentivos que se van a destinar para ese plan de recuperación y resiliencia, ¿no? Sí, Establecido debido al COVID, ¿no? A esa recesión que hubo con el COVID y se van a destinar sobre todo pues, a esas energías, a fomentar las energías también, ¿no? muy bien. Renovables. Claro que Entonces sí. nos vemos el martes 21 a las 6. El Si os martes parece. 21. Ahí. Bueno, gracias. Pues muy bien, saludos a todos Saludos. y hasta la semana que viene. La semana que Venga, viene. Hasta luego. Hasta luego. hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.